Recuerden que ustedes van a ser médicos generales y para poder entrar a la residencia van a tener que hacer un serum. En el serum no van a tener ni resonancia magnética, ni tomografía. En el mejor de los casos, tal vez tengan una ecografía. Entonces, lo que van a tener siempre a la mano es una radiografía, un equipo de rayos X. Entonces, vamos a tener que utilizar todos los métodos diagnósticos, desde el más simple, que son los rayos X, hasta pasando a la resonancia magnética, que es lo ideal, digamos, es el último método para evaluar el abdomen. Entonces vamos a ver el primer método que ustedes pueden solicitar, el más simple, el más barato, el más accesible, cuando tienen algún paciente con una patología abdominal. Generalmente las patologías abdominales que más frecuentemente llegan a una emergencia son las de tipo obstructivo intestinal o las de tipo urológico, en caso de las litiasis. Entonces son las patologías más frecuentes que ustedes van a encontrar a nivel de abdomen, en una emergencia, por supuesto. Cada órgano que se ubica en el abdomen tiene predisposición, digamos, es evaluado mejor con algún método diagnóstico en especial. Vamos a ir, cuando vayamos viendo órgano por órgano, vamos a ir viendo qué método es el más adecuado. Pero vamos a ver ahora con la radiografía de abdomen simple. ¿Qué bondades nos ofrece la radiología de abdomen simple? Tenemos acá, esta es una radiografía de abdomen simple y esta también, son dos radiografías. Cuando uno solicita una radiografía de abdomen simple, lo solicita por dos indicaciones principalmente. Cuando sospecha de alguna patología de cualquier parte del tubo digestivo, sobre todo de tipo intestinal, o cuando quiere evaluar alguna patología que encontremos a nivel de vías urinarias, sobre todo las litiasis. Podemos solicitar también, por ejemplo, cuando se sospecha de alguna perforación de víscera hueca para poder ver aire dentro del abdomen. Hay otras indicaciones que vamos a ir viéndolas conforme vamos avanzando. Entonces, cuando ustedes sospechen de una patología de tipo digestivo, se realiza la radiografía de abdomen simple, se realiza tal como el paciente llega a emergencia, ustedes están como médicos generales, con un dolor abdominal difuso, con balonamiento. Entonces tienen que solicitarle una radiografía de abdomen simple como está el paciente, así como llegó. Se le toma en una incidencia de cúbito, echado, y la otra es de pie. Para radiografía siempre tiene que ser así, de cúbito y de pie. Cuando nosotros sospechemos de una patología de tipo urológica, tenemos que hacerle con el paciente preparado. Entonces, como las vías urinarias se encuentran en la parte posterior, en el retroperitoneo, tenemos que hacerle que limpie el intestino, o sea, prepararlo al paciente con un enema para poder vaciar el intestino y poder ver lo que se encuentra en el retroperitoneo, que es lo que queremos ver en ese momento. Entonces, son las dos formas de tomar una radiografía. ¿Qué vamos a ver en una radiografía de abdomen simple? ¿Para qué nos sirve? Este es el mismo dibujo. Acá estamos viendo, este es el hígado, la sombra del hígado. Solamente vamos a visualizar la sombra hepática, nada más. En algunos lo vemos mejor que en otros. Aquí, por ejemplo, no se está viendo tan nítidamente la sombra hepática, que generalmente llega hasta el reborde costal. No se ve muy claramente, se ve una sombra de la silueta hepática en esta zona, lo que están viendo aquí. El vaso que se encuentra en el hipocondrio del lado izquierdo generalmente no se llega a visualizar en la placa cuando está normal, solamente cuando está patológica.
Cuando hay una esplenomegalia lo vamos a ver el crecimiento del vaso. Acá vemos las sombras renales, solamente las sombras. Entonces, a veces las podemos visualizar bien. Por ejemplo, acá en esta radiografía, miren, acá estamos visualizando la sombra renal del lado derecho. Y aquí la sombra renal izquierda no se ve muy claramente. Se ve parte de la sombra renal acá. ¿Qué más podemos visualizar? Al costado de la columna, los músculos psoas. Estos músculos psoas son importantes porque cuando se borran nos están indicando una patología del retroperitoneo. Por ejemplo, pacientes que a veces vienen con dolor en la región lumbar y vemos que se ha borrado el psoas, no se ve los músculos psoas, tenemos que sospechar que ese paciente tiene un absceso renal, por ejemplo, una patología de tipo renal que está haciendo que se borre el psoas, porque el psoas se encuentra al costadito del riñón. Entonces, cualquier patología renal borra el psoas. Entonces, siempre que ustedes vean una radiografía, tienen que ver el psoas. ¿Qué otra cosa vamos a buscar? Vemos acá, recuerden, anatómicamente, el colon se encuentra acá alrededor, el marco colónico. El colon ascendente, el colon transverso, colon descendente, el sigmoides y la ampolla rectal, ¿no? El recto. Entonces, esa es la ubicación anatómica normal. En el intestino grueso tenemos gases, en el intestino delgado no hay gases. Entonces el intestino delgado no lo vemos, el intestino delgado se encuentra localizado prácticamente en la parte central. Entonces tenemos que ver si hay gas en el intestino delgado, porque no debería haber gas. Si ubicamos gas, es patológico. Entonces siempre tenemos que ver el marco colónico. Así no veamos gas, tenemos que visualizar el marco colónico en el intestino grueso. Sí vamos a ubicar gas, en el intestino delgado no. Cuando nosotros evaluamos una radiografía de abdomen simple, siempre tenemos que tener en cuenta que se vean, para que esté bien tomada, deben verse los diafragmas. Acá no se están viendo los diafragmas. Y debe verse también la cavidad pélvica. O sea, si ustedes no ven los diafragmas, háganle que el tecnólogo médico le repita esa placa donde se ven los diafragmas. ¿Por qué? Porque cuando hay perforación de viscera hueca, hay aire dentro del abdomen y se va a ver aire debajo de los diafragmas. Entonces, una placa siempre debe abarcar todo. Vamos a la siguiente. Acá estamos viendo una placa de abdomen que se le han tomado por un proceso, sospecha de un proceso de tipo digestivo. Entonces, acá no se le aplica, en las anteriores que hemos visto se le había puesto enema, por eso no veíamos gas, no veíamos nada, veíamos todo limpiecito. Aquí es sin enema, tal como el paciente llega a emergencia. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Miren, acá se ve el marco colónico, el colon ascendente, el gas del colon ascendente, colon transverso, se ve parte, y colon transverso y colon descendente, veo aire. Eso es normal. Normalmente todos tenemos gases, ¿no? Unos más que otros, pero tenemos gas. Acá se ve el gas de la cámara gástrica. También puede haber gas en el estómago. Pero en el centro no veo gases. Entonces, eso indica que el intestino delgado está normal, al igual que el grueso, que sí ubico gases. En esta otra radiografía que estoy viendo, acá veo que el hígado, miren, este hígado pasa del reborde costal. Miren acá abajo. Hasta acá abajo viene. Debería estar solamente hasta aquí. Entonces tiene una hepatomegalia severa que viene hasta la cresta ilíaca. Miren. Y esa hepatomegalia está haciendo que se comprima el marco colónico. Fíjense aquí cómo se está comprimiendo. Pero este es gas normal del intestino grueso. Esta es materia fecal.
Es normal encontrar esto en el intestino. Ahí me quedo. Acá hay dos radiografías. Aquí, esta es una radiografía de pie. Como les decía, cuando sospechamos de patología intestinal, tenemos que solicitarle una radiografía de pie. Entonces, en la radiografía de pie, acá sí se está viendo, miren, los diafragmas. Entonces, esto es normal, debe verse así. Eso es, las placas de pie deben siempre verse los diafragmas. ¿Por qué? Porque debajo de los diafragmas hay aire cuando hay ruptura de víscera hueca. Entonces, aquí esta sombra que ven son las mamas. Y este gas que ven aquí debajo del hemidiafragma del lado izquierdo es la cámara gástrica. Eso siempre van a ver la cámara gástrica. Acá no se ve muy bien, muy claro, no se ve, digamos, el gas que hay en el intestino, en el colon ascendente, en el colon transverso, colon descendente, sí vemos gases, esto es normal. Este otro paciente, también estamos viendo los diafragmas, que se ve normal, y este tiene mayor cantidad de gases. Miren acá la cantidad de gases que se ubica a nivel del marco colónico. Aquí tiene tanto gas el paciente, no es patológico, tiene tanto gas que está dibujando acá la forma del marco colónico de las austras. Estas son las austras. Eso es normal, en intestino grueso hay gas. En el intestino delgado, que es la parte del centro, no veo gas, que es normal también. Entonces, ahora vamos a ver el neumoperitoneo. ¿Qué es un neumoperitoneo? Es aire libre en la cavidad abdominal. Y lo veo cuando el paciente está de pie. Entonces, miren, este es un neumoperitoneo bilateral, es aire entre el diafragma y el hígado. Y acá es aire también entre el diafragma y acá se encuentra parte del vaso y parte del estómago. Entonces, pero está por debajo del diafragma. Esta es una pequeña cantidad de aire y acá un neumoperitoneo severo. Miren, está severo que está entrando por todos los compartimientos que hay en el abdomen. Acá es por debajo del diafragma, subdiafragmático, acá en los parietocólicos. Miren cómo está entrando el aire y dibujando el hígado y dibujando el vaso. Todo esto de acá son los intestinos. Ese es un neumoperitoneo grande. Otra cosa que podemos ver en el abdomen son los cuerpos extraños que ha ingerido el paciente. Generalmente los niños son los que se comen cositas que no deben. Entonces, por ejemplo, aquí se ha comido un cuerpo, miren, un cuerpo extraño, es un niño, fíjense su columna, es un cuerpo extraño de densidad metálica que está localizado a nivel del flanco izquierdo. Entonces, acá lo que quiero que también vean son las localizaciones. No sé si tengo una diapositiva, vamos a ver si tengo alguna. No, no tengo ninguna con la localización, ahorita les voy a hacer. Todo lo que está por debajo de se traza una línea por debajo de las costillas. Y acá en la otra línea es por las espinas. Y viene una línea acá. Este es el hipocondrio derecho. Hipocondrio izquierdo. Flanco derecho. Flanco izquierdo.
fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Este es el epigastrio. Mesogastria y hipogastrio. Listo. Entonces, así es como ustedes localizan más o menos las lesiones. Entonces, este cuerpo extraño se encuentra ubicado, es un cuerpo extraño de densidad radiopaco, de densidad metálica, que está localizado en el flanco izquierdo. Está localizado, aparentemente, estaría localizado aquí en asa intestinal delgada. ¿Y cuál asa delgada se encuentra en la zona del lado izquierdo? Acá estaría el ilio. Perdón, el yeyuno que estoy hablando, ese es el yeyuno. Aquí un cuerpo extraño de densidad metálica que está localizado a nivel del epigastrio. Está localizado todavía en el estómago de este niñito. Es un niño más grande. Una moneda se ha pasado. Esto es gas normal que puede haber en los pacientes con materia fecal. Podemos también, hay a veces cuerpos extraños, ya muy extraños, muy grandes. Miren, esta es una botella de cerveza, esas chiquitas que han introducido a un paciente borrachito a través del recto. El paciente ha empezado a hacer estreñimiento. Miren la materia fecal que se encuentra acá en el intestino grueso. Entonces, materia fecal, no podía defecar por el aparatito, por la botellita que le habían colocado. Cuando yo era residente, una fecha vi un foco. Esos focos antiguos, esos focos de vidrio delgadito, le habían colocado al paciente, igualito a un borrachito, le habían colocado a sus amigos, le habían metido un foco ahí. Y con ese vidrio, ¿se acuerdan esos focos antiguos? Ahora los focos son LED, son más gruesitos, pero esos focos delgaditos que habían, que apenas uno los tocaba, se rompían, esos foquitos le habían puesto al paciente. Pero en esa época pues no teníamos la facilidad de como ustedes ahora, pues todos sacan su celular y toman fotos, ¿no? En esa época las cámaras se le venían con rollo, entonces no era fácil tomarle foto a la placa. Esto es una radiografía de un paciente con cólico que viene con cólico renal, viene con cólico lumbar e infección urinaria. Le toman esta placa y esto que están viendo aquí son cálculos coraliformes en ambos riñones, miren. ¿Sí? Para poder ver cuando en algunos casos no se indica, claro que no se indica para eso, pero podemos ubicar calcificaciones a nivel del abdomen, calcificaciones patológicas. Por ejemplo, a veces quistes hidatíricos calcificados en el hígado o quistes hidatíricos calcificados en el vaso. En este caso, estos son cálculos en la vesícula biliar. Claro que no se indica para eso, ¿no? Pero si no tienen otro método, algo pueden sacarle el jugo a la placa de abdomen. Aquí se ha comido un tornillo. Este es ya un paciente joven, pero debe estar alrededor de 20 años más o menos. Este sí ya es un paciente mayor, que se ha comido un tornillito, que está aparentemente también en asas intestinales delgadas, porque está acá en el centro. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctora. Doctora, tengo una duda. En la teoría no se habían
he enseñado que en la parte del intestino delgado se podría ver lo que es las válvulas conniventes de pared a pared, eh, pero no sé, se veía como radio lúcido. Ahora nos dice que no se puede observar el intestino delgado, o en qué caso se podría observar. Ya, se puede observar cuando está patológico. Ahorita lo vamos a ver. Normalmente no se debe ver intestino delgado. Cuando uno puede verlo, pero el momento que lo ve está patológico. Ya es patología encontrar las válvulas conminentes. Ahorita vamos a ver cómo se produce una obstrucción. Cuando hay obstrucción de intestino delgado, ahí se puede visualizar. Claro, en la teoría les han dicho todo lo que ustedes pueden visualizar en el abdomen. ¿Pueden visualizar las válvulas conminentes? Claro que sí, pero el hecho que las vean ya quiere decir que no está normal. Entonces vamos a ver ahora por qué llegan los pacientes con una patología de tipo obstructivo. Va a llegar un paciente, el cual les va a decir que está con eructos frecuentes, no está eliminando flatos, el paciente está balonado, con náuseas. Entonces, ahí cuando venga el paciente en esas condiciones, tienen que ustedes sospechar que puede ser una obstrucción de intestino delgado o una obstrucción de intestino grueso. Entonces, la radiografía de abdomen nos va a dar una gran información en qué tipo de obstrucción tiene el paciente, para poder tratar de solucionar eso y también ver qué cosa está obstruyendo, mandarle otros exámenes para ver qué cosa está obstruyendo el intestino delgado o el intestino grueso. Vamos a ver la obstrucción de intestino delgado. ¿Qué es una obstrucción? Ustedes van a ver que no pasa el alimento, el contenido alimentario, no pasa a través de la zona donde está obstruida. Llega a la zona donde está obstruida y ahí se queda. Pongamos que el paciente tiene un cáncer a nivel del yeyuno. Entonces, de la porción más proximal del yeyuno. Hasta ahí llegan los alimentos y a partir de ahí ya no pasa. Entonces, esa obstrucción que se produce puede ser por dos causas, ¿no? Puede ser una obstrucción de tipo mecánica o puede ser una obstrucción de tipo funcional. Cuando la obstrucción es de tipo mecánica, hay una barrera que impide, en el caso que les he mencionado de un tumor, impide que la luz se obstruya y pase el alimento. Y la otra tipo de obstrucción es una obstrucción de tipo funcional, que generalmente estas obstrucciones de tipo funcional, todo el intestino delgado se queda quieto, no solamente una parte, sino todo. Entonces, no avanza. Hoy se me está desconectando el internet. ¿Escuchan bien, chicos? Sí, doctora, sí, Sí, está bien. doctora. Sí, doctora. Porque avisa cuando está bajo la señal y me avisaba. Ya, entonces, se me fue mi punterito. No sé qué pasa. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una obstrucción intestinal de tipo delgado? ¿Qué va a suceder? Va a haber como les mencioné, imaginemos que tenemos en el ilio un tumor. Entonces, el intestino, en un inicio, va a tratar de vencer, va a tratar de que pase ese alimento y va a haber una
alteración de la motilidad intestinal. Entonces el peristaltismo intestinal va a aumentar en un inicio. Entonces son pacientes que van a sentir que el intestino se está moviendo. Después de eso, que hay aumento de la motilidad, va a haber, como no pasa el alimento, empieza a producirse acumulación de gases por la fermentación que hay de la comida que está en la parte donde sí ha pasado. Empieza a fermentar y empieza a acumularse gas. Después de 3 horas de que se ha iniciado la obstrucción, empieza a acumularse gas, empieza a dilatarse. Ya en ese momento empezamos a ver aire en el intestino delgado. Lo vamos a ver como la presencia de niveles, porque recuerden que hay líquido, todavía tenemos líquido, todavía tenemos el alimento ahí que está en forma de líquido, que se está acumulando en el intestino, en este caso intestino delgado, se está acumulando el líquido, el alimento está como líquido, se acumula también, empieza a haber gas, por eso es que empiezan a visualizarse el gas. Y esto es por la flora bacteriana. La flora bacteriana que empieza a proliferar, la flora bacteriana. Entonces, el paciente empieza a tener distensión abdominal. A las 12 horas de que se ha obstruido, voy a ver ya la presencia de mayor cantidad de gas. Y ahí es cuando voy a empezar a ver las válvulas conminentes. Al principio solamente voy a ver la presencia de niveles hidroaéreos, que es presencia de aire, pero cuando más aire se va acumulando ya me va dibujando las asas intestinales delgadas. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Vamos a ver niveles hidroaéreos. Miren, acá hay un nivel, así como veían en el quiste diatídico, nivel hidroaéreo. Acá otro, miren aquí, está acá en el centro, nivel hidroaéreo, aquí hay otro, aquí hay otro. Acá hay también nivel hidroaéreo, aquí hay varios acumulados, y acá hay un poquito de gas que ha quedado todavía en el intestino grueso. Recuerden que a las 12 horas recién empieza ya a se reabsorbe completamente el gas del intestino grueso, o sea, ya se elimina. Pero este es intestino delgado, son niveles hidroaéreos. Estos niveles hidroaéreos tienen una característica, son más anchos que altos. Aquí arriba, esto de aquí es el nivel hidroaéreo, más ancho que alto. Más ancho que alto. Si yo tengo una asa intestinal, esta es la asa intestinal que está acá. Que normalmente no tenía gas, por lo tanto yo no la veía blanco porque tiene líquido. Recuerden, el líquido se ve radiopaco. Ahora estoy viendo en la parte de acá arriba el nivel hidroaéreo que es este. Entonces, acá abajo de esta asa, imagino, acá está acá hay líquido de la comida y acá hay aire de la fermentación. Entonces, eso voy a ver, esos niveles hidroaéreos significa eso, que la parte de arriba este es el líquido, el aire que está fermentando de la flora. Entonces, en un inicio de la obstrucción voy a ver eso. Va aumentando la obstrucción, se va haciendo mayor, va pasando las horas, mejor dicho, la obstrucción va formándose mayor cantidad de gases. Miren aquí, nivel hidroaéreo, y ya veo mayor cantidad de gases. Y ya empiezo a ver las válvulas conminentes acá, miren. Las válvulas tienen la característica de que cruzan de un lado a otro. Acá veo esto. Ay, qué mal la estoy dibujando. Acá son líneas que cruzan de un lado a otro.
Entonces, estas son las válvulas conminentes, así se van a ir cruzando. En las siguientes vamos a verlo mejor. Entonces va ya empezando a tener más gas y se va dibujando más. Pero siempre el gas está en la parte central con burbujas más altas que anchas. Miren, miren aquí cómo se ven las válvulas. Acá cruza la línea, líneas radiopacas que van cruzando. Ya se va viendo mayor cantidad de gas y se va dibujando las válvulas. Acá también se ve un poco de la válvula, aquí. Con líneas que cruzan. Aquí no se ve nada, casi se ven niveles hidroaéreos más anchos que altos. Miren estos niveles hidroaéreos más anchos que altos. Y acá ven las válvulas, miren. Aquí se ve mejor todavía, donde estoy acá con la... Un poquito mejor. Miren, acá se ve mejor todavía. Ven cómo se empiezan a dibujar. Entonces, este es el aire y abajo está el líquido. Esto está en la parte central del abdomen. Es donde hay el intestino grueso. Por debajo de esto, de la obstrucción, no hay aire, porque no pasa el alimento. Todo lo que está, digamos, antes de la obstrucción sí está con aire. Cuando está después ya no pasa aire. Miren aquí, miren las válvulas cómo se están dibujando, ya se dibujan más todavía. Hay mayor proliferación de aire y veo niveles hidroaéreos. Pero ya cuando empieza a llenarse con mayor cantidad de aire, ya como que no hay mucho nivel hidroaéreo, más se ven las válvulas conminentes. Miren la forma que tiene las líneas que pasan de un lado a otro. Acá hay todavía niveles, acá hay niveles. Todo esto es obstrucción de intestino delgado. Miren, burbujas más anchas que altas. Acá también más anchas que altas. Acá miren las burbujitas. Más ancho que alto. Hacen también este signo, las fasas intestinales, cuando ya empiezan a llenarse con mayor cantidad de aire, hacen este signo de una U invertida. Miren. Empieza a visualizarse esta como una U invertida, que son las asas delgadas llenas de aire. ¿Ven? Como si fuera una U, signo de la U invertida. Acá también, miren. No sé si les han hablado de este signo del collar de perlas. ¿Les han hablado del signo? A ver, Yadir, José Manuel. Sí, doctor. Nos han mencionado como collar de cuentas, ¿no? Bueno, es una... Ya, collar de cuentas, collar de perlas, ya. Entonces, este signo del collar de perlas es cuando el aire empieza a entrar en las válvulas conminentes. Miren, aquí empieza a entrar y se ve esto como si fuera perlitas. Doctora, se le fue la proyección. ¿Se ha ido? Sí. Así se ha ido, ¿verdad? Tienes razón. Ahorita comparto. ¿Se ve o todavía no? Todavía, doctor. Ahora,
Ahora Ya sí se la ve, veo. doctor. Ya. Entonces, este es el signo del collar de cuentas o de collar de perlas, que es el pequeñas cantidad como si fueran unas bolitas de aire que está entrando en las válvulas. Ahora vamos a ver la tomografía mejor. Miren aquí, otra obstrucción intestinal, asas delgadas más anchas que altas. Cuando veamos intestino delgado, vamos a hablar de esta obstrucción. Ahora esto les voy a pasar porque esta no es clase de ahorita. Eso lo vamos a ver cuando veamos intestino delgado. Otra de las formas, otra de las, digamos, variantes de la obstrucción es la obstrucción del intestino grueso. El paciente va a llegar con igual sintomatología. Va a tener inclusive mayor distensión que en las asas delgadas. Acá, cuando ya se obstruye el intestino grueso, vamos a ver dilatado por encima de la obstrucción. Y acá, a diferencia del anterior, son niveles hidroaéreos más altos que anchos. Miren, más alto que ancho. Acá, este es el intestino grueso, con niveles más altos que anchos. Bueno, acá hay varias asas, digamos, que es un colon largo y por eso se ve varias asas. Pero aquí también, nivel hidroaéreo más ancho que alto. Miren, ahora casi se ve ya, empieza igualito que el intestino delgado a proliferar mayor cantidad de gas. En un inicio van a ver los niveles hidroaéreos, después ya empieza a visualizarse las austras del colon. Acá. Esto lo vamos a repetir nuevamente con otras en la intestino, como les digo, cuando veamos intestino delgado y grueso. Entonces, miren, niveles hidroaéreos más altos que anchos. Más altos que anchos. Y localizado en el marco colónico. Un hilio paralítico. Doctora, disculpe, no se le escucha. La señal se va a veces. Sí se le escucha, doctora. Sí, se lo estoy escuchando bien, doctora. Ya. Entonces, eso es lo que pueden ustedes encontrar. Obstrucción intestinal delgada, obstrucción intestinal gruesa. Niveles hidroaéreos, unos más anchos que altos y otros más altos que anchos. Esto, como les digo, lo rebasamos nuevamente porque sé que es un poquito a veces difícil a la primera de grabárselo. ¿Ya? Otra de las formas que podemos encontrar una patología de tipo obstructiva, entre comillas, es el hilio paralítico. Pueden venir pacientes que están completamente balonados y que tanto el intestino delgado como el intestino grueso están paralizados, se llama hilio paralítico. Generalmente son por desequilibrio hidroelectrolítico. O a veces también cuando el paciente sufre algún traumatismo y se golpea el abdomen, también esos pacientes politraumatizados pueden encontrar un hilio de tipo paralítico. Ahí vamos a encontrar tanto asas delgadas como asas gruesas dilatadas. O sea, en todo el abdomen vamos a ver alrededor asas gruesas y en el centro asas delgadas. Miren acá, hay asa gruesa y acá hay asa delgada. Todo se queda quieto, eso se le llama hilio paralítico. Miren, todo el abdomen dilatado, tanto delgado como grueso. Acá también, miren, todo el intestino grueso como se ve en las austras. Ya cuando la obstrucción ha pasado horas, después de 12 horas, ya casi no veo niveles hidroaéreos. Veo ya toda la dilatación de asas gruesas y asas delgadas. Se ve las austras y se ve las válvulas conminentes. Entonces acá estamos viendo los dos. Eso se llama, inclusive le llaman el signo del damero, porque unas son piezas blancas, otras son piezas negras. En este caso, partes intestino delgado y partes intestino grueso. Aquí miren, hilio paralítico. Cómo se ven las válvulas conminentes del intestino.
Aquí le han puesto sustancia de contraste del intestino grueso y se ve acá, se visualiza alrededor. Y que todas estas son masas delgadas. Entonces, eso es lo que nosotros podemos visualizar cuando vemos una radiografía de abdomen simple. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar ahora a esófago. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Por el momento creo que ha quedado claro, doctora. ¿Dónde está mi práctica? Ahora vamos a ver, como les digo, el estudio de esófago. Han hecho esófago y estómago, ¿no? Sí, doctora. Si no, les digo que es una clase un poquito larga. Bueno. Ya. Entonces vamos a ver ahora el esófago y estómago. Todo el tubo digestivo, como ustedes han visto, no se ve muy claramente en la placa de abdomen simple. Antes de pasar a la parte del sistema digestivo, otra forma de evaluar el abdomen viene a ser mediante la tomografía, mediante ecografía y resonancia magnética. Esta parte lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en los diferentes órganos, porque cada órgano del abdomen tiene una diferente forma de ser evaluado. No todos se pueden evaluar con el mismo método. Entonces, cuando vayamos a órgano sólido, ahí vamos a ver la tomografía y también vamos a ver resonancia magnética, o sea, en las dos clases de acá, ¿ya? Igualito que cuando veamos vías biliares, vamos a ver ecografía. Son las otras formas que podemos ver órganos del abdomen, pero como les digo, dependiendo de qué órganos queramos ver. Entonces vamos a ver ahora el sistema digestivo. El sistema digestivo es un sistema hueco, el cual no lo vamos a ver con una radiografía. Para poderlo evaluar, tenemos que darle sustancia de contraste. Tanto el esófago, el estómago, intestino delgado e intestino grueso, el mejor método es rayos X con sustancia de contraste con bario. Entonces vamos a ver estos métodos. Cuando ustedes tengan un paciente el cual les venga con alguna disfagia, porque eso es lo que vienen con disfagia, dificultad para pasar los alimentos y posteriormente tienen dolor. Primero los líquidos, después los blandos y después primero son los sólidos, después son los blandos y después los líquidos. Así va avanzando la disfagia. Entonces tienen que solicitarle, el examen que tienen que hacerles es un esófago contrastado, un esófago con contraste. Recuerden, si es una patología de esófago, es difícil a veces que con endoscopía el gastroenterólogo puede entrar. Entonces, o puede dañar, digamos, alguna lesión que tiene ahí. Entonces, para esófago es preferible solicitarle este tipo de examen, esófago contrastado. Se le da de tomar al paciente un bario diluido en agua, como si fuera un yogur, esa es la consistencia que tiene. Entonces, es un examen que se realiza estando es un examen dinámico. El médico radiólogo va viendo cómo va pasando la sustancia de contraste por los diferentes segmentos del esófago. Está visualizando y ve el movimiento, el peristaltismo, se evalúa no solamente el peristaltismo, las ondas peristálticas, porque uno ve mediante fluoroscopía cómo va
bajando el bario. Todo esto radio opaco que ven es el bario que está pasando por los diferentes segmentos del esófago. El esófago cervical estamos viendo acá en frontal. Acá estamos viendo el esófago intratorácico que tiene onda peristáltica. Miren el esófago intratorácico. El esófago intraabdominal. A partir que entra ya al hiato diafragmático, una pequeña parte hasta que se une al estómago. Este es el esófago intraabdominal. Miren cómo tiene el peristaltismo, se va moviendo, vamos visualizando cuando se hace el examen, se va visualizando cómo baja el contraste. Entonces, ¿qué vamos a evaluar acá? Vamos a evaluar el grosor de la pared, el grosor de la luz, mejor dicho. En todo el esófago, desde la parte cervical hasta la parte intratorácica, intraabdominal, debe ser el mismo calibre. Si arriba tiene 2 centímetros, abajo va a tener 2 centímetros también de grosor. Entonces tenemos que ver que tenga el mismo calibre. Tenemos que evaluar el peristaltismo, el movimiento que tenga. Hay que evaluar también la mucosa. El esófago es completamente recto, completamente lineal, su pared. Recuerden que es como si pasara dentro de una manguera, está pasando, está formando con el bario, se está formando el borde de la mucosa. Entonces, si la mucosa está intacta, la mucosa está sana, el borde va a ser regular. Si la mucosa está edematosa o está con algún problema de tipo neoplástico, por ejemplo, alguna infiltración, se va a dibujar acá en el borde de la mucosa. Entonces tenemos que ver el borde del esófago. Eso es importantísimo. Y ver que no le falte alguna zona. Por ejemplo, acá, en esta radiografía, están viendo aquí, miren, una imagen, algo que le falta. Una imagen de sustracción aquí. Esta imagen radiolúcida. Podría ser de repente un cáncer, podría ser una tumoración de tipo benigna que encontramos acá. ¿Ven? Acá le falta una parte. Entonces, acá también tenemos que buscar que no hay imágenes de adición a lo que le sobre por aquí. De repente tiene un saquito, un divertículo. Eso tenemos que evaluar. El esófago tiene compresiones fisiológicas. Es comprimido por acá estamos viendo mejor, miren cómo es comprimido por el callado de la aorta. El callado de la aorta lo comprime. Otra de las cosas que lo puede comprimir es la parte de las aurículas. Las aurículas cuando crecen, sobre todo la aurícula derecha, comprime el esófago. Acá están viendo la aurícula, cómo está comprimiendo. Entonces acá se le hace al paciente incidencia en frontal, incidencia también es frontal, en torácico. Esta es una incidencia en lateral, miren aquí cómo vemos cómo pasa. La ecografía no nos sirve para evaluar esófago, no vamos a ver absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en los órganos que tienen aire no nos sirve la ecografía. El aire es enemigo de la ecografía. La tomografía tampoco nos es útil para esófago. No lo vamos a ver más que por pequeñas partes o una cosa general. Entonces, ¿para qué lo utilizamos la tomografía? Para cuando ya hay un problema de tipo esofágico y queremos, sobre todo neoplásico, un problema neoplásico, y queremos ver estadiaje en el resto o sea, hasta dónde se ha extendido la enfermedad. Para eso nos sirve, para ver adenopatías, para ver extensión a tráquea, pero no para digamos, cuando el esófago está normal. Este es un corte tomográfico, axial con sustancia de contraste que se le ha puesto a nivel del tórax. Esta es una ventana para mediastino en el cual encuentro el esófago por detrás de la tráquea. Entonces, el paciente, recuerden, ustedes creo, están con la doctora Berta, ella sí se les enseña tomografía. Entonces, esta de aquí es... ¿Qué es esto? A ver, Yadir, ¿qué es esta parte?
Es el número 2. Si no sabes, no sabes, no hay problema. ¿Saben qué es? A ver quién me puede responder. ¿Nadie sabe? ¿El esternón? El esternón, perfecto. El esternón. Es el esternón, para que ubiquen, que está en el esófago intratorácico. Esta es la tráquea, y aquí detrás de la tráquea se ubica el esófago. Miren lo poquito que nos permite visualizar la tomografía, este pequeño corte, nada más. Este es también en el esófago intratorácico, pero a nivel del callado de la aorta. Y miren aquí, esto detrás de la tráquea se encuentra ubicado el esófago. Entonces, cualquier pequeña patología no lo vamos a ubicar, va a ser muy difícil que lo podamos ver. Aquí se le ha realizado un corte sagital, donde me permite ver un poquito más, pero no como yo quisiera, porque hay partes que, como tiene peristaltismo, miren acá la luz se ha achicado. Acá hay la compresión extrínseca que normalmente existe, y este es el esófago, ¿ven? Que se encuentra detrás de la tráquea. Entonces no me permite ver adecuadamente. Acá también el esófago un poquito en la parte más inferior. Entonces, eso es lo que vamos a visualizar. Ahora, ¿cuál es la patología más frecuente que podemos encontrar? Divertículos es una de ellas. El cáncer es lo más frecuente, ¿no? Eso es lo más frecuente que ustedes van a encontrar, por lo que los pacientes asisten, es por cáncer. Pero vamos a ver otro tipo de patología, la presencia de divertículos. ¿Qué es un divertículo? El divertículo es la pérdida de la tonicidad de la pared y que hace que se protruya la pared se protruye del esófago y se forma un saco que tiene un cuello, un saco que tiene su cuerpo, en el cual se acumulan los alimentos. Entonces, esta es la forma que voy a encontrar del divertículo cuando yo haga un estudio de esófago. Hay divertículos que se producen por pérdida de la tonicidad, y hay otros divertículos que hay algo que esté retrayéndolos y hace que la pared se protruya, ¿no? Son los divertículos de pulsión, que son estos, o los de tracción, que son los que les he dicho que se retraen, ¿no? Pero ambos nos van a dar la misma imagen. Entonces, miren, acá tenemos un divertículo, vamos a ver el más grande. Fíjense cómo está este esófago bien dilatado. Y miren acá este divertículo. Esta bolsa que se protruye, y inclusive aquí hay otro divertículo que se está empezando a formar. Acá hay uno pequeño en el esófago cervical, miren, donde está la flecha, este saquito, esta bolsita, es una bolsita, que el paciente come su arroz con pollo y el arroz con pollo se queda acá varios días. Miren, es una incidencia en oblicua, para que demuestra el divertículo. Miren acá, viene el vario, y acá se acumula todito y va pasando al estómago. Este paciente en una incidencia en lateral, miren acá cómo ha pasado aquí ya el contraste. Esta es una incidencia en frontal, el paciente la parte de la boca, ha pasado, ya no se ve aquí, pero sí se quedó acumulado acá en este saco. Y aquí está pasando otra vez acá abajo. Esos son los divertículos.
protrusiones de la pared hacia afuera, por debilidad de la pared o porque algo jala la pared y lo hace que se protruya. Otra patología que van a ver es la acalasia. ¿Qué es la acalasia? Es una alteración a nivel del plexo, es una alteración de la relajación, de la motilidad del esófago. Entonces, ¿qué va a pasar? El esfínter que existe aquí, el esfínter esofágico inferior, que une el esófago con el estómago, normalmente cuando uno pasa los alimentos, este esfínter se abre y cae la comida dentro del estómago. Pero ¿qué sucede? Hay una alteración en los nervios del plexo de Auerbach y aquí esto no responde a los alimentos. Entonces, se abre cuando quiere, como un motor malogrado. Funciona cuando quiere y cuando quiere no. Entonces la comida se va acumulando acá. Se va acumulando y el esófago se va dilatando. Esta parte del esfínter esofágico inferior me da el aspecto de una punta de lápiz. Cuando le doy sustancia de contraste, se ve como una puntita de lápiz acá. Y el esófago dilatado. Esto en cualquier momento abre y la comida cae directamente. Entonces, le estoy dando el bario de tomar al paciente, esa leche que les digo, como un yogur. Miren acá cómo se acumula el bario en el esófago y acá está la terminación en punta de lápiz, miren, una puntita. Este es el esófago, dentro del esófago intratorácico, y acá en la porción del esófago intraabdominal veo este adelgazamiento. Y acá recién un poquito que está pasando. Acá también, miren, esta terminación en punta de lápiz. En el esófago solamente esto da la acalasia en el esófago intraabdominal, en la parte más que está próxima al estómago. Esta terminación en punta de lápiz. De pronto se abre y toda la comida cae y llega al esófago, pero ha estado horas acá, sin querer, sin abrirse. Entonces el paciente no puede comer porque todo está ahí atorado en el esófago. Otra de las cosas es la esofagitis, la inflamación del esófago. El esófago se puede inflamar puede ser por el ácido, por un reflujo gastroesofágico. El ácido del ácido clorhídrico refluye del estómago y irrita las paredes. Entonces vamos a ver, esta es una endoscopía, donde miren las paredes incluso están acá como rajadas sangrantes. Miren, estas soluciones de continuidad se erosionan, la mucosa se vuelve gruesa, irregular. Puede ser también porque uno ha ingerido alguna sustancia nociva, por ejemplo, chicas que se quieren suicidar o que se confunden y se toman, vamos a poner lejía. A veces en la botella de gaseosa llegan en la noche cansaditos, ven la gaseosa y se lo toman y resultó que habían guardado la lejía ahí. O también puede ser por hongos, sobre todo ahora que hay tanto SIDA, la cándida puede colonizar el esófago y producirnos también una esofagitis. Yo una vez tuve una paciente, la chiquita tenía 21 años, se peleó con el enamorado y se tomó ácido muriático. Se quemó el esófago, la tráquea, las cuerdas vocales. Terminó la chiquita, no podía pasar los alimentos porque el esófago se había quemado completamente. Le pusieron una sonda de gastroctomía para que por el estómago comiera. Quedó con traqueostomía, porque la tráquea se fibrosó tanto que no podían hacer nada ya, y no hablaba. O sea, tenía penitas, un sonidito hacía con la... Imagínense todo eso por la depresión, ¿no? Por el enamorado.
Entonces, miren, ¿qué va a pasar? Este es el esófago, sea la causa que fuera la esofagitis, las tres, digamos, causas o otras nos van a dar lo mismo, u otras. Este es el esófago que acá hay un reflujo gastroesofágico. Está refluyendo el ácido y el ácido hace que la mucosa del estómago se engruese, la pared se engruese. Y no solamente se engruesa, sino que también se vuelve más dura e irregular. Miren acá los pliegues mucosos son duros, irregulares. Puede inclusive tener erosiones. Y si es por hongo, el hongo se queda acá como unas placas blancas y esas placas blancas no se van a dibujar en la columna de bario. Entonces miren aquí, así voy a ver el esófago, miren como líneas. Aquí fíjense, el esófago está un poco dilatado, miren aquí, irregular. Cuando ustedes vean el esófago irregular, pero todo el esófago, no solamente una parte, cuando vean una parte, no es esofagitis. Todo el esófago, cuando está irregular, ahí es una esofagitis. Entonces miren aquí, irregularidad de sus bordes. Miren los bordes cómo están. Fíjense estas líneas que pasan sobre los pliegues que están gruesos. Y acá hay inclusive una zona de estenosis. Parece que el esófago cervical está todo quemado y el otro esófago caído pues menos, ¿no? Está un poco menos lesionado. Este es por cándida. Miren el borde, fíjense el borde, y estas como huequitos que ven acá, estas imágenes de sustracción, estos son es la cándida que ha colonizado acá, la irregularidad, pero es todo el esófago, no se olvide. Miren. Miren el esófago irregular completamente. Y aquí, estas son, también es por cándida. Miren acá zonas que no se pintan. Pero la característica de toda esofagitis es la irregularidad de sus bordes. Fíjense aquí. Miren la irregularidad de las paredes. Y acá tiene como unas ulceritas acá. Unas pequeñas úlceras. Miren aquí, este esófago. Todo el esófago está irregular, como erosiones, erosionado. Incluso acá falta una parte que no se ve, la parte más gruesa, pero es todo el esófago. Entonces son cuadros de esofagitis. Las otras vienen a ser los tumores benignos. Los tumores benignos, como en todo nuestro cuerpo, vamos a ver imágenes de bordes regulares. No se olviden que la característica principal de los tumores son sus bordes. Cuando una tumoración es de bordes regulares, es casi un 90% que es benigna. Entonces la imagen que me va a dar es de bordes regulares, homogénea generalmente. O sea, acá están viendo una endoscopía en la cual están viendo una tumoración, miren, de bordes regulares homogénea. Puede ser un pólipo, puede ser un leiomioma. Entonces, miren aquí una imagen de sustracción de bordes regulares. Es un pólipo en el esófago. Acá un leiomioma, miren, una imagen de bordes regulares, inclusive se proyecta hacia afuera, hacia acá. No destruye la pared, solamente la comprime. Y lo más frecuente, el cáncer. El cáncer esofágico es una tumoración irregular, de bordes irregulares, que va a afectar la mucosa, la submucosa, y después ya va saliendo hacia afuera. ¿Pero qué me va a producir? Va a producir esto. Puede presentarse en un solo borde, y miren el borde cómo se ve irregular. La característica es que solamente es en una parte. Podemos encontrar una imagen de sustracción, pero de forma irregular. Esos son los cánceres del tipo polipoide. Infiltrante, cuando se ven los dos bordes estenosados, que esta es la más frecuente, los bordes digamos,
toda esta zona de acá está el tumor. Y en la zona donde no se proyecta, donde no se... Bueno, más o menos. Toda esta parte de aquí está el tumor. Solamente esta es la luz. Todo esto es la tumoración. Y la tipo ulcerativo que produce úlceras, todo esto está el tumor. Todo esto es tumor. Esta parte que no se visualiza. Y esta es solamente la luz. Entonces puedo encontrar patrones en esta forma. Miren. Una imagen de sustracción de bordes irregulares que hace que en la zona donde está el cáncer pase la sustancia de contraste de una forma filiforme y haya una estenosis, perdón, una dilatación, no estenosis, una dilatación en la parte, digamos, antes de la estenosis, ¿no? Si la estenosis está aquí, arriba, como no pasa, se queda acá atracado. Miren aquí. Y una irregularidad, un adelgazamiento. Esto, dirán ustedes, se puede confundir con una calasia, pero miren dónde está en el esófago intratorácico. El esófago, la calasia no da en el esófago intratorácico, da en el esófago intraabdominal, entonces no pueden confundirlo con una calasia. Miren aquí, en el esófago intratorácico está ulcerativa, está este borde irregular. Aquí en los dos lados, miren, la de tipo infiltrante, una luz irregular completamente, todo esto es el cáncer, todos estos los bordes, todo ahí está el cáncer. Y solamente este pedacito de luz permite. Esta es la dilatación antes de la estenosis preestenótica. Aquí también un trayecto filiforme del esófago cervical. Perdón, intratorácico es este. Acá también, miren, este trayecto filiforme y acá se ve dilatación antes de la... Este es un cáncer de esófago, son pacientes con disfagia. ¿Cómo lo voy a ver en una tomografía? Recuerden que yo lo mando no para darle diagnóstico de cáncer, sino que ya tengo el diagnóstico. Entonces el diagnóstico lo voy a ver aquí, miren. Fíjense, ¿se acuerdan que que estaba detrás de la tráquea? Bueno, acá está la parte del esófago donde están, estos son los grandes bronquios, que se está dividiendo en la carina, y esta es la luz. Este pedacito es la luz, todo esto es el tumor. Esta es una parte donde está todo engrosado, completamente es otro paciente, todo engrosado, otro corte, pero así nomás lo veo por pedacitos. Entonces, no me es útil ni la tomografía ni la resonancia. Deben haberse cansado, chicos. Descansen unos 5 minutitos. Está bien. Para que vayan a tomar su agüita, alguna cosa, 3 minutitos empezamos, para que no se... Estómago es un poquito más corto, así que no se preocupen, no crean, no, es más o menos como el esófago. Van a sus compañeras, no han venido, ¿no? Los quispe. No se han podido conectar, ¿no? Al parecer no, doctora. Elizabeth, ni Anthony, ni Melissa están. Quispe Molina. Sí está, doctora. A ver, ¿dónde está Quispe Molina? Quispe, ¿estás ahí, Anthony? Anthony Quispe. Sí, doctora, buenas noches. Uy, qué feo tu audio. Ya.
pues entonces las Elizabeth y Melissa son las que faltan, lo que me dijeron que no iban a poder. En este caso, doctora, que por última instancia ya no se pueden conectar, ¿expondrían la siguiente semana? Sí, pues tendrían que poner la siguiente semana. Está bien, doctor. La próxima semana son 4, ¿no? No, mejor lo dejamos al último. Ya, los últimos, para que no nos vayamos atrasando, ya la última semana hacemos con los rezagados. Van Está a bien, tener doctor. un puntaje de calificación, pero por lo menos van a exponer, pues. Bueno, entonces vamos a seguir con estómago para terminar de una vez. Les prometo que antes que empiece el partido, que no, a las 9, 5 para las 9, les paramos, ¿ya? Hagamos los seminarios o no, porque yo sé que quieren ver. Y acá en mi casa ya mis hijos han comprado pizza. Yo, como les digo, a mí no me interesa el fútbol, no me interesa si gana o se pierde, nunca me ha gustado mucho el fútbol, entonces no. Yo por mí sigo, pero yo sé que ustedes no van a querer que siga. Ya, a ver, seguimos entonces. Voy a proyectar un ratito, ¿eh? ¿Ven? ¿Ven la práctica? Sí, doctora, sí se ve. Sí, doctora. Entonces, el estómago, cuando nosotros queramos estudiar el estómago, el gol estándar del estudio del estómago viene a ser la endoscopía. La endoscopía que lo hace el gastroenterólogo, pero no siempre ustedes van a tener la suerte de tener donde están trabajando un gastroenterólogo. O de repente tienen un gastroenterólogo y no tienen equipo para hacer endoscopía, que es lo más probable cuando vayan a hacer su serum. Si estamos acá en Lima y tienen alguna patología gástrica, el mismo gastroenterólogo le va a mandar su endoscopía. Pero hay pacientes que tampoco se les puede hacer endoscopía, por ejemplo, si tienen un cáncer vamos a poner de la parte del fondo, donde el endoscopio no va a pasar, o pacientes que sufren a veces del corazón y hay que sedarlos para poderle hacer la endoscopía y los pacientes tienen miedo, no quieren que se les vaya a sedar, o viejitos que no van a permitir que se les realice, ¿no? Hay gente que también tiene, jóvenes que también tienen miedo, ya una vez han intentado y no quieren, han tenido dolor. Ustedes saben que hay pacientes de todo tipo, ¿no? Flojos y valientes. Entonces, a veces no quieren, o que tienen dificultad para deglutir, para pasar el endoscopio. Entonces, son varias, digamos, contraindicaciones, entre comillas,
por los cuales no van a poder hacer endoscopía. Entonces, se le hace el siguiente examen que se le realiza, o sea, que nos ayuda para ver el estómago, es el estómago a doble contraste. Se llama doble contraste porque se utiliza tanto el bario, que nos va a dar radio opaco, como el aire, que nos va a dar radio lúcido, y nos va a permitir poder visualizar las diferentes partes del estómago. Entonces, acá estamos viendo qué cosa vamos a nosotros a visualizar cuando veamos un estómago. Primero, el estómago va a tener, vamos a visualizar, cuando se realice la radiografía, vamos a poder visualizar el fondo gástrico, vamos a ver el cuerpo, la curvatura mayor, la curvatura menor, la región del antro, la región del píloro, el bulbo duodenal. Ahí termina el examen, en el bulbo duodenal. Cuando hagamos la radiografía, vamos a nosotros a ver en un inicio, cuando recién empezamos, vamos a ver los pliegues. Los pliegues mucosos, los pliegues gástricos, van casi paralelos. Y cuando se pierden estos pliegues, generalmente cuando se engruesan, nos están indicando gastritis de tipo crónico. O cuando vemos alguna destrucción acá, destrucción del pliegue y más bien acúmulos de bario, nos pueden estar indicando la presencia de úlceras. Entonces vamos a poder visualizar en esta primera parte del estudio, vamos a poder ver los pliegues mucosos. En la segunda parte, en la cual al paciente ya se le llena el estómago de bario, ya no se ven los pliegues, pero sí se va a ver toda la morfología del estómago para poder visualizar ya si hay alguna imagen de sustracción, algo que le falte a este estómago, ya sea en la parte de adentro o en sus bordes, que nos indicaría un cáncer gástrico, que es la principal, digamos, lo principal patología por la cual se hace una radiografía. Entonces, el estómago se hace, la radiografía de estómago se hace en dos partes. La primera parte se le da muy poquito bario de tomar, que están viendo el bario, se ve aquí radio opaco, se hace con el paciente en decúbito echado y se le da bastante gas. El gas se produce con la toma de gaseovet. El paciente toma gaseovet toma sal de Andrus y inmediatamente toma gaseovet. Y el gaseovet rompe las burbujas de la sal de Andrus y el estómago se dilata. Si el estómago no está dilatado, se va a ver como una tripita nomás y no vamos a poder visualizarlo, evaluarlo. Entonces tenemos que dilatarlo para poder ver qué cosa tiene en su contenido. O sea, estos son los pliegues mucosos, los pliegues normales, que se ven paralelos unos a otros. Entonces, esta primera parte me sirve para ver los pliegues como les he mencionado. Este es el fondo gástrico, la curvatura menor, la curvatura mayor. Doctora. Dime. ¿Usted se refiere al gaseovet, a la simeticona? Claro. Digamos, ¿eso va a hacer que baje la inflamación? No. ¿Sí, no? Al paciente, cuando se le va a hacer el estudio de esta radiografía de estómago, el paciente llega y se le sienta en la mesa de rayos X y se le da de tomar digamos, en una cuchara la sal de Andrus, así purita, sin agua. Entonces entra la sal de Andrus, que le toma inmediatamente lo de glute, y se le da inmediatamente la simeticona o gaseovet. ¿Y qué hace la simeticona? Hace que esas burbujas que se forman por la sal de Andrus revienten. Entonces, al reventar, se llena el estómago con aire. El estómago se dilata, inmediatamente se le da de tomar un cuarto de vasito de bario y se le hace que el paciente se movilice.
O sea, se dé una vuelta. Siempre al menos yo le decía, ¿no? Señor, gire como un pollo a la brasa. Entonces el señor se daba vueltas como un pollito a la brasa, 2 vueltas, y el bario se iba pegando en las paredes del esófago que estaba dilatado con el aire de la sal de Andrews. Entonces la simeticona es para reventar las burbujas, para que ese aire se esparza por completo. Esta es la imagen que me da. Y este es el bario que está ahí. Esta es otra zona. ¿Ahora sí entendiste? Sí, doctora. ¿Están viendo la proyección? Sí, doctora, sí se ve. Ya. Entonces, esta es otra mucosografía, también igual. Miren, en el fondo gástrico se encuentra el bario, y esta es la curvatura mayor, y estos son los pliegues. Aquí algo está pasando, por lo cual no está pasando al bulbo duodenal, no pasa. Acá hay algo que está sucediendo que, bueno, no es para que vean eso, sino para que vean cómo se dibujan los pliegues, ¿no? Posteriormente se le da de tomar ya un vaso de bario, el paciente se pone de pie y el bario cae en todo el estómago, ya el estómago se llena con bario y el aire se va al fondo porque el paciente está de pie. Al estar de pie, el aire se va por gravedad hacia arriba, hacia el fondo gástrico, ¿ven? Entonces dibuja la primera imagen que les mencioné, ese esquema. Acá está el fondo gástrico, la curvatura menor, la curvatura mayor, el antro, el píloro y el bulbo. Acá igual, el fondo gástrico, miren, este es el esófago que está cayendo todavía, este es el fondo gástrico, la curvatura mayor, curvatura menor, el antro, el píloro y el bulbo. Ahí termina el examen, cuando ya se dibuja completamente. Entonces, ¿qué tengo que ver aquí? La forma del estómago, si conserva sus bordes, si no hay alguna zona que no se pinte. Si hubiera un cáncer, se va a estrechar esta luz. Recuerden que es un molde que nos está dando el bario, el molde del estómago de la pared. Como acá ya se llenó, ya no se ve los pliegues, ya los pliegues se tapan con el bario que se ha dado ya un vaso completo. En el anterior, en la primera parte, se dio solamente un cuartito de vaso, entonces había más aire que bario. Cuando yo hago una ecografía, no me sirve para nada el estómago. O sea, perdón, el estómago, mejor decir, la ecografía no me sirve nada para evaluar estómago. No me ayuda. Puedo ver alguna pequeña parte, alguna zona que no está con gas, puedo visualizar su mucosa, pero no voy a ver completo todo el estómago. La tomografía me sirve para completar lo que yo ya vi sobre todos los procesos expansivos malignos, para ver estadiaje de la enfermedad. Entonces, en la tomografía, esta es una tomografía con contraste del abdomen, donde veo aquí el hígado, este es el hígado, eso vamos a verlo después, la vesícula, este es el páncreas, acá está el vaso, la arteria aorta, la vena cava, y aquí está el estómago. Este es el estómago al cual se le da de tomar sustancia de contraste, y esta es la sustancia de contraste, lo que ve en radio opaco, y este es el aire que normalmente hay en el estómago, ¿no? Acá sí no se le da gaseovena, simplemente se le da de tomar. Entonces, para que dibuje un poco los pliegues, para ver la extensión de la enfermedad, la extensión del cáncer, para eso sirve. No sé si han visto hipertrofia pilórica con la doctora. Chicos, ¿han visto? No lo recuerdo, doctora, creo que es. No, doctora, no hemos visto. Ya, entonces si no han visto, lo pasamos nomás para que no sean tantas diapositivas. Si ustedes desean, se los paso. ¿Se los paso o lo ven? No sé, depende de ustedes. Mejor lo pasamos porque vamos a la siguiente patología, ¿ya? Para que no se me confunda mucho.
Doctora, hemos hecho hipertrofia pilórica en lactante, acá según las... Claro, es pues en Resolución lactante. pilórica. Ajá, es en lactante, sí. Vamos a verlo ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es una hipertrofia pilórica? Es una enfermedad que les da, como dice su compañero, a lactantes. A partir de los 15 días de nacido, el niño nace bien, empieza a tomar su lechecita, cuando cumple 15 días empieza a vomitar. Primero regurgita y después ya vómitos completos de todo el biberón que toma, o toda la lactancia de materna que tiene. Entonces, son niñitos de 15 días de nacidos que empiezan a perder peso. Cuando uno les toma una radiografía de abdomen, se ve el estómago dilatado, esta es la burbuja gástrica. Normalmente recuerdan que solamente veíamos un nivel de aire, en cambio acá se ve todo llenecito el estómago de aire. Aire que el bebito no puede pasar. Y no hay aire en intestino delgado ni intestino grueso, porque no pasa. El píloro está hipertrofiado, está muy delgadito. El primer examen que deben solicitarle cuando sospechen de una hipertrofia pilórica es la ecografía. Entonces acá les voy a mencionar cómo. Ya más o menos ustedes saben reconocer el estómago. Ay, se me fue. Este es el estómago, es un bebé, recuerden, un bebé no le pueden dar gaseovena, está lleno de vario. Entonces, el estómago vendría así, este es el antro, y aquí sería así. Más o menos. Entonces, esto de aquí sería la hipertrofia, el engrosamiento de la pared. Se hipertrofia este píloro y la luz se adelgaza conforme va el niñito pasando los días, se cierra completamente. Por eso es que no ven aire aquí. Acá está cerrado completamente el píloro. La luz se cierra. Entonces no hay luz, acá no ven aire en la otra zona. Entonces, este es el signo que ustedes van a ver en la ecografía. Entonces, lo que tienen que solicitarle es una ecografía para no irradiarlo al niñito. Entonces, en la ecografía van a ver ustedes el engrosamiento. En un bebito es más fácil hacer ecografía del estómago, sobre todo porque no tiene mucho gas, porque se supone que si hay una hipertrofia no vamos a poder visualizar el aire, ¿no? Entonces, este sería el estómago en un corte muy parecido al que les estoy diciendo, y este es el píloro, miren. Este es el píloro, y acá vendría a estar el estómago. Esta sería la parte del antro, y este es el píloro, que tiene este pequeño trazo nomás está cerrado de la luz. Un pedacito aquí, y acá está completamente cerrada la luz, y hay que hacer un poquito. Entonces, esto de acá es la pared hipertrófica. Esto es lo que se ve en la ecografía. Y este de aquí es un corte transverso de la ecografía en el cual se ve que la mucosa, normalmente la pared del estómago, esta es la pared, mide más de 3 milímetros. Esta pared no debe pasar de 3 milímetros. Imagínense lo chiquitito que es, ¿no? No debe pasar. Si pasa de 3 milímetros, esto ya es una hipertrofia pilórica. Entonces, este es un corte transverso del píloro. Y esta es la luz. Si esto tiene más de 3, ya lo consideramos una hipertrofia pilórica. Este es un corte longitudinal y este es un corte transverso. Es una ecografía. Entonces, eso es lo que tienen que solicitarle. Pero muchas veces existe la duda o no es fácil ver esos 3 milímetros. Y son pacientes que no es con facilidad, no se visualiza. Entonces, para esos pacientes se le manda
una ecografía, un examen de rayos X, ¿no? Se le da a tomar con un biberón el bario y acá está dibujando, este es el píloro, este es el estómago y este es el trayecto del píloro, miren. Es pedacito nomás y acá está el bulbo. Este signo le llaman el signo del hombro, no sé si se los ha enseñado la doctora. Este es el signo del hombro. Este es el hombro, miren. Este es el hombro, este es el cuello y esta es la cabeza. Media deforme, pero así es. Entonces, eso le llaman el signo del hombro. No sé si se lo saben enseñar. La doctora Rodríguez sí creo que les enseña el signo del hombro. Esta es la hipertrofia pilórica en otro niñito. Este es en otro niñito, miren, este es el estómago y este es el adelgazamiento del píloro. A veces cuando no se puede ver en ecografía o no hay un médico entrenado porque no es fácil hacer este examen, entonces le hacen este examen estómago para poder ver cuando el píloro se hipertrofia, se adelgaza y no permite pasar el contraste. Uy, chicos, ya va. Terminamos el estómago y no sé, yo creo que depende ya de ustedes. Si quieren seguimos, si no van a ver su fútbol. Bueno, la otra enfermedad que vamos a ver no es que se manden por una gastritis, pero a veces buscando un cáncer porque el paciente tiene molestias, se encuentra una gastritis. La gastritis me va a dar engrosamiento de los pliegues. Miren, los pliegues se engruesan. ¿Cómo voy a ver? Miren los pliegues gruesos. Miren aquí, pliegues mucosos gruesos. Esa es una gastritis crónica. Y esto se ve en la primera parte en la mucosografía. Acá, bueno, esta es una ecografía que no se ve, no es lo más adecuado, pero también se ve la pared gruesa. No es lo más adecuado hacerlo, pero se puede ver. Miren aquí, la pared gruesa, los pliegues gruesos. O sea, cuando veo engrosamiento de pared en todo el estómago, tengo que sospechar una gastritis. En todo el estómago. Si es en una pequeña parte, es un cáncer. A ver, chicos, nos faltan 12 diapositivas. ¿Seguimos? Depende de ustedes. Doctor, hay que terminar mejor Sí, porque yo me imagino que ustedes están cansaditos por un lado y por otro lado están con lo del fútbol. Entonces, Hay que seguir, doctora, la presentación. seguimos. Sí, Terminamos con úlcera, ¿les parece? Con úlcera maligna. Depende de ustedes. Ya. Vamos a... ¿Qué pasa en una úlcera? ¿Qué sucede en una úlcera? Recuerden, la úlcera es una solución de continuidad, es un hueco. Entonces, si la úlcera es benigna, ese hueco, entre comillas, esa solución de continuidad, va a ser de forma regular. Si la úlcera es maligna, es de forma irregular. Entonces, acá estamos viendo en el estómago, vamos a ver un acúmulo de bario en el nicho ulceroso. Este es un acúmulo de bario de forma regular. Entonces, la característica de la úlcera benigna es que toda lesión que se hace, toda herida en nuestro cuerpo, hace cicatrización. Entonces, ¿cómo cicatriza la úlcera? Jalando los pliegues mucosos hacia la úlcera. Entonces, acá están viendo como si fuera un sol, miren, hacia esa... Fíjense.
¿Ves? Entonces los pliegues mucosos confluyen a la úlcera, confluyen hasta el borde de la úlcera. Entonces voy a ver como si fuera un sol. Esa es una úlcera benigna. Miren aquí, los pliegues mucosos confluyendo a la úlcera. Alrededor de la úlcera siempre hay un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio me va a dejar un pequeño espacito aquí, una línea de 1 milímetro, que se llama la corona de Hampton. Es una línea de edema alrededor. Una línea radiolúcida muy finita, que no lo veo en la radiografía de frente, sino a veces en la de perfil, más fácil. Entonces, la corona de Hampton es esa línea de edema. Cuando la úlcera es maligna, miren aquí en la imagen, la úlcera, la cavidad es irregular, como están viendo acá en la endoscopía. Miren, es una cavidad irregular y los pliegues mucosos confluyen a la úlcera de una forma irregular. Miren, como si fuera acá una araña, pero una araña de esas tarántulas feas. ¿Ven? La forma, y la úlcera tiene esta forma medio irregular. Así. Esa es la característica de la úlcera maligna. La úlcera maligna, otra de las características es que miren aquí, el cáncer es un tejido duro. Entonces miren aquí, alrededor de la úlcera se pone un tejido duro porque ese cáncer es maligno. Entonces esto no permite que el pliegue mucoso llegue a la úlcera. Entonces hay una zona de radiolucidez alrededor. Este se llama el menisco de Karman, miren. Este se está viéndose en lateral, esta forma, entonces se ve aquí alrededor una zona que no llega a la úlcera, por el tejido duro que hay ahí. Entonces, esto es lo que se está representando acá. Este es en lateral, por eso se ve un poquito mejor que en la que le mencionaba antes. Entonces, acá estamos viendo la úlcera, miren. Irregular. Entonces, si no tienen una forma de ver, esa es la forma que pueden utilizar. Los tumores gástricos los voy a ver de forma regular. Miren. Voy a ver una solución de continuidad de forma regular, como veían una imagen de sustracción de forma regular, que no solamente es de forma regular, sino que no me altera el borde del estómago. No hay alteración, fíjense, del borde. Es una imagen de sustracción de forma irregular. En la tomografía, como es de todas maneras una tumoración, han querido confirmar y acá le han tomado la tomografía y miren acá. Y este es el estómago, fíjense sus paredes que se ven normales y esta es la tumoración en la parte inferior de borde regular. En esta mucosografía se ve también una imagen de sustracción, miren aquí, de bordes regulares, pero otra de las características es que no destruye la pared. No hay destrucción de pared, la pared se ve normal, como un hueco dentro del estómago, pero de forma regular. En cambio, el tumor maligno, el cáncer gástrico, destruye la pared, infiltra la pared, estenosa la pared. Acá tendría que venir esto, tendría que venir así. Todo esto de aquí es el tumor maligno. Entonces veo una zona de, dependiendo de dónde esté localizado, una zona de solución de continuidad. Acá le han hecho su su tomografía con contraste para poder visualizar el estómago. Entonces aquí, no para ver el estadiaje, mejor dicho. Esto es, miren, la parte de aquí. El punterito. Se me pierde el punterito. Bueno, ahora sí. Y acá están viendo la otra parte, miren. El otro borde del antro, miren acá, grueso, todo esto es la pared gruesa. Y hay ganglios alrededor del hilio, todos estos son ganglios.
Este es miren aquí, esta imagen de sustracción en la parte del antro. Y aquí en la tomografía, miren cómo se ve acá el engrosamiento, pero solamente del antro, fíjense. Con adelgazamiento acá prácticamente no pasa al duodeno. Aquí otro cáncer gástrico, miren, acá este paciente tiene una gastritis, está gruesa la mucosa, pero en el antro ya veo acá una tumoración. O sea, tenía una gastritis y tiene una tumoración acá maligna. Este es otro estómago, miren, esta es la parte del antro y este es el píloro. El píloro está completamente irregular, el borde irregular, deformado. Cuando se le hace la tomografía para ver esta diaje, se ve esta masa ahí, miren. Una masa a nivel del antro y píloro. Y todo, desde acá está comprometiendo esta parte, porque todo el fondo está normal, está delgado, y acá está todo grueso, irregular. Otra tumoración exofítica, miren, irregular, captadora de contraste, capta contraste, acá también, irregular, pero lo hacen, como les decía, no para diagnóstico de cáncer, sino para estadiaje. Para eso se utiliza la tomografía. La resonancia magnética no nos ayuda en nada, tiene menos utilidad que la tomografía. Para estadiaje es mejor la tomografía que la resonancia. Doctora, respecto a las posiciones, una compañera es la que quiere exponer porque, bueno, sería creo que hacer el esfuerzo de que exponga porque si no, postergar a los 4 Está abarcaría... bien, y no hay ningún inconveniente, chicos. Por mí no hay, por mí yo sigo, no hay